A principios de diciembre, ejecutivos de las principales corporaciones japonesas solicitaron reuniones de emergencia con funcionarios del Ministerio de Economía, Comercio e Industria en Tokio. Según fuentes cercanas a las negociaciones, el tono de estas conversaciones habría pasado de la preocupación contenida al pánico institucional en cuestión de semanas. La razón detrás de esta agitación no involucraba ningún desastre natural ni crisis financiera convencional. Se trataba de algo mucho más fundamental para la supervivencia industrial de Japón, el acceso a 17 elementos químicos que la mayoría de ciudadanos jamás ha escuchado mencionar, pero sin los cuales sus automóviles eléctricos, sus sistemas de defensa y sus fábricas de componentes electrónicos simplemente no pueden funcionar. Beijing, según múltiples reportes, habría comenzado a restringir silenciosamente los envíos de tierras raras hacia territorio japonés. Y lo que algunos analistas interpretan como una respuesta calculada a las sanciones tecnológicas impuestas por Tokio meses antes, otros lo describen directamente como el inicio de una guerra económica asimétrica donde Japón carece de las armas necesarias para defenderse. Para comprender la magnitud de lo que estaría ocurriendo, resulta indispensable retroceder algunos meses y examinar las decisiones que condujeron a este punto de inflexión. Durante el tercer trimestre del año, el gobierno japonés amplió significativamente sus restricciones comerciales hacia China, incorporando más de 100 empresas vinculadas a sectores considerados estratégicos. Estas compañías operaban en áreas que van desde la fabricación de equipos para producción de semiconductores hasta el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y tecnologías cuánticas. La medida, coordinada aparentemente con Washington según diversos medios especializados, representaba el endurecimiento más agresivo de la política comercial japonesa hacia China en décadas. Algunos observadores señalaron que las restricciones de Tokio incluso superaban en alcance a las impuestas por Estados Unidos, extendiéndose a componentes auxiliares y equipos de soporte térmico que normalmente escapan a los controles de exportación convencionales. La lógica detrás de esta estrategia parecía clara desde la perspectiva de quienes la diseñaron. Los semiconductores constituyen la infraestructura invisible sobre la que se construye prácticamente toda la economía moderna. Quien controla su fabricación y los materiales necesarios para producirlos, controla en última instancia el ritmo del progreso tecnológico global. Japón, que durante las décadas de los 80 y 90 dominó la industria mundial de chips con compañías que llegaron a concentrar más de la mitad del mercado, observaba con creciente inquietud cómo China avanzaba en capacidades que se suponía estarían fuera de su alcance. Informes técnicos indicaban que fabricantes chinos habrían logrado producir chips de 7 nanómetros mediante procesos que muchos expertos consideraban imposibles bajo las restricciones existentes. Este progreso, según analistas consultados por publicaciones especializadas, representaba una amenaza directa no solo para la industria de semiconductores japonesa, sino para el orden tecnológico global que Tokio y sus aliados occidentales pretendían preservar. Sin embargo, lo que los arquitectos de esta política aparentemente subestimaron fue la capacidad de respuesta de Beijing, más específicamente, el arsenal de contramedidas disponible para el gobierno chino. Porque mientras Japón posee experiencia acumulada en fabricación de precisión y acceso a tecnologías occidentales avanzadas, carece de algo que ninguna cantidad de inversión puede generar a corto plazo: recursos naturales propios de tierras raras en cantidades industrialmente relevantes. El término tierras raras engloba un conjunto de 17 elementos metálicos cuyas propiedades físicas y químicas los hacen insustituibles en aplicaciones de alta tecnología. El neodimio y el praseodimio son esenciales para fabricar los imanes permanentes más potentes conocidos, sin los cuales los motores de vehículos eléctricos perderían entre el 30 y el 40% de su eficiencia. El disprosio permite que estos imanes mantengan sus propiedades magnéticas a temperaturas elevadas, una característica crítica para aplicaciones automotrices e industriales. El gadolinio resulta indispensable en sistemas de imagen médica por resonancia magnética. El europio y el terbio hacen posibles las pantallas de alta definición. Y varios de estos elementos son componentes fundamentales en sistemas de guiado de misiles, radares de defensa y satélites de comunicaciones. China controla actualmente, según estimaciones de diversas agencias especializadas, entre el 60 y el 70% de la producción global de tierras raras, lo que resulta aún más significativo,
aproximadamente el 90% de la capacidad mundial de procesamiento y refinamiento de estos materiales. Esta concentración no es accidental. Durante las últimas 3 décadas, Beijing invirtió sistemáticamente en desarrollar toda la cadena de valor, desde la extracción minera hasta la manufactura de productos terminados, mientras las economías occidentales optaban por externalizar estas operaciones considerándolas poco rentables o ambientalmente problemáticas. El resultado es una dependencia estructural que ningún programa de diversificación puede resolver en menos de una década. Para Japón, esta dependencia alcanza niveles particularmente críticos. Datos del Ministerio de Finanzas japonés indicarían que más del 60% de las importaciones de tierras raras procesadas del país provienen directamente de territorio chino. Y aunque Tokio ha invertido considerablemente en desarrollar fuentes alternativas mediante acuerdos con Australia, Vietnam, India y otros países, la capacidad combinada de todos estos proveedores alternativos representa, según cálculos industriales, apenas una fracción de lo que las fábricas japonesas consumen mensualmente. Es en este contexto donde las primeras señales de restricción china comenzaron a materializarse. A partir de octubre, según reportes de importadores japoneses citados por medios financieros, los tiempos de aprobación para exportaciones de ciertos compuestos de tierras raras desde China hacia Japón habrían comenzado a extenderse inexplicablemente. Lo que normalmente requería entre 2 y 3 semanas de procesamiento burocrático empezó a demorar entre 6 y 8 semanas. Algunos envíos, particularmente aquellos destinados a fabricantes de componentes para defensa, habrían sido detenidos indefinidamente sin explicación oficial. Beijing no emitió ningún comunicado formal anunciando restricciones específicas contra Japón. Esta ambigüedad deliberada, según expertos en política comercial china, forma parte de una estrategia diseñada para maximizar la presión económica mientras se minimiza la exposición a acusaciones formales de violación de normas comerciales internacionales. Al no existir una prohibición explícita, resulta extremadamente difícil para Tokio presentar un caso ante la Organización Mundial del Comercio o movilizar apoyo diplomático internacional. Los efectos de esta presión silenciosa comenzaron a manifestarse rápidamente en sectores industriales específicos. Fabricantes de automóviles japoneses, que dependen de imanes de neodimio y hierroboro para los motores de sus vehículos eléctricos e híbridos, habrían reportado dificultades crecientes para asegurar suministros suficientes. Según fuentes de la industria automotriz, algunas líneas de producción estarían operando con inventarios que apenas cubren entre 4 y 6 semanas de operación normal, muy por debajo de los 3 a 6 meses de reserva que las mejores prácticas industriales recomiendan para componentes críticos. La situación de los fabricantes de electrónica de consumo y componentes industriales no sería menos preocupante. Productores de motores para electrodomésticos, sistemas de aire acondicionado y equipos de automatización industrial dependen de diversos compuestos de tierras raras cuyos precios, según datos de mercado, habrían experimentado incrementos de entre el 15 y el 25% en los últimos meses específicamente para compradores japoneses. Esta discriminación de precios, aunque difícil de documentar formalmente, sugiere una estrategia de presión económica selectiva que apunta directamente a las industrias japonesas más vulnerables. El sector de defensa japonés enfrentaría desafíos particularmente agudos. Los sistemas de misiles, radares y equipos de comunicaciones militares dependen de tierras raras de alta pureza cuyas especificaciones técnicas superan con creces las de aplicaciones comerciales. Según analistas de defensa, programas estratégicos japoneses como el desarrollo de misiles de crucero de largo alcance y la modernización de sistemas de defensa antimisiles podrían experimentar retrasos significativos si las restricciones de suministro persisten. Frente a esta situación, el gobierno japonés habría intensificado sus esfuerzos diplomáticos para asegurar fuentes alternativas de suministro. Delegaciones oficiales habrían visitado Australia, donde proyectos mineros como los de Lynas Rare Earths representan la principal fuente occidental de estos materiales. Sin embargo, la capacidad de producción de Lynas, aunque significativa, cubre apenas una fracción de la demanda japonesa. Además, la mayoría de la producción australiana se destina a contratos preexistentes con clientes estadounidenses y europeos, dejando poco margen para aumentos inmediatos en las entregas a Japón. Iniciativas similares se habrían desarrollado con Vietnam, India y Brasil,
países que poseen reservas significativas de tierras raras pero cuya capacidad de procesamiento y refinamiento permanece limitada. Desarrollar esta capacidad requeriría inversiones de miles de millones de dólares y plazos de construcción que, según estimaciones industriales, se extenderían entre 5 y 10 años. Para las fábricas japonesas que necesitan materiales ahora, estos proyectos de diversificación representan soluciones de largo plazo que no abordan la crisis inmediata. El gobierno japonés también habría acelerado programas de reciclaje de tierras raras a partir de productos electrónicos descartados y componentes automotrices al final de su vida útil. Tecnológicamente, estos procesos son viables y Japón posee experiencia considerable en su implementación. Sin embargo, el volumen de material recuperable mediante reciclaje representa, según estudios técnicos, menos del 10% de la demanda industrial anual. El reciclaje puede complementar el suministro, pero no puede sustituirlo. Mientras tanto, las consecuencias para los competidores directos de las empresas japonesas comenzarían a materializarse. Fabricantes chinos de vehículos eléctricos como BYD, que cuentan con acceso garantizado a tierras raras domésticas, estarían posicionándose para capturar cuota de mercado en segmentos donde los fabricantes japoneses tradicionalmente dominaban. Según datos de ventas de los últimos meses, las marcas chinas habrían incrementado significativamente su presencia en mercados del sudeste asiático y Europa, precisamente en categorías donde Toyota, Honda y Nissan enfrentan presiones de costos derivadas de la incertidumbre en su cadena de suministro. La industria de semiconductores japonesa, que las propias sanciones de Tokio pretendían proteger, también estaría experimentando efectos contraproducentes. Fabricantes de equipos de producción de chips dependen de tierras raras para componentes ópticos y magnéticos de precisión. Si estos fabricantes enfrentan restricciones de suministro, su capacidad de entregar equipos a clientes globales disminuye, erosionando precisamente la ventaja competitiva que Japón buscaba preservar. La asimetría fundamental de esta confrontación económica resulta cada vez más evidente para observadores especializados. Japón implementó restricciones diseñadas para ralentizar el desarrollo tecnológico chino en semiconductores avanzados. Pero China, aunque ciertamente afectada por estas medidas, posee alternativas de desarrollo doméstico que, según múltiples indicios, avanzan más rápido de lo que muchos anticipaban. Japón, por contraste, carece de alternativas viables a corto plazo para sustituir las tierras raras chinas. En términos de teoría de juegos, Beijing controla una variable crítica cuya sustitución requiere décadas, mientras Tokio controla tecnologías cuya replicación, aunque difícil, parece alcanzable en plazos significativamente menores. Esta asimetría explicaría por qué, según fuentes diplomáticas, representantes japoneses habrían intensificado discretamente los contactos con sus contrapartes chinas buscando algún tipo de acomodación. El tono de estas conversaciones, según quienes afirman conocerlas, habría pasado de la firmeza inicial a algo que algunos describen como aproximación conciliatoria. Tokio estaría explorando si existe espacio para un entendimiento que preserve las apariencias de su alineación con Washington mientras restaura la fluidez del comercio de materiales críticos con Beijing. El dilema que enfrenta el gobierno japonés ilustra las complejidades de la competencia tecnológica contemporánea. Por un lado, Tokio mantiene una alianza estratégica con Estados Unidos que constituye el fundamento de su política de seguridad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Washington espera, y en cierta medida exige, que sus aliados participen en los esfuerzos por contener el ascenso tecnológico chino. Por otro lado, la geografía económica coloca a Japón en una posición de interdependencia con China que ninguna cantidad de voluntad política puede alterar en el corto plazo. El vecino más cercano, el mercado más grande y el proveedor más importante de materiales críticos es, inevitablemente, la misma potencia que Washington considera su principal rival estratégico. Las implicaciones de esta situación se extienden mucho más allá del comercio bilateral entre China y Japón. Si Beijing demuestra que puede utilizar efectivamente el control de recursos críticos como herramienta de presión política, otros países que dependen de suministros chinos observarán con atención las lecciones. Corea del Sur, que enfrenta dependencias similares, podría reconsiderar el alcance de su participación en restricciones tecnológicas lideradas por Washington.
Naciones europeas que han seguido parcialmente el ejemplo estadounidense en materia de semiconductores podrían cuestionar si los costos de esta alineación superan los beneficios. La credibilidad misma de la estrategia de contención tecnológica quedaría erosionada si uno de sus principales participantes se ve obligado a retroceder bajo presión económica. Para la industria global, las señales resultan igualmente significativas. Las cadenas de suministro construidas sobre décadas de globalización y especialización enfrentan una reconfiguración cuyo alcance final permanece incierto. Empresas que durante años optimizaron costos mediante sourcing concentrado en China ahora confrontan la realidad de que esta eficiencia puede transformarse en vulnerabilidad estratégica. Pero diversificar cadenas de suministro requiere tiempo, capital y, frecuentemente, aceptar costos estructuralmente más elevados. No todas las compañías pueden permitirse esta transición, y no todos los gobiernos están dispuestos a subsidiarla indefinidamente. Los escenarios que analistas consideran posibles para los próximos meses varían significativamente en sus implicaciones. En un extremo, China podría intensificar gradualmente las restricciones, forzando a industrias japonesas a reducir producción o reubicarse fuera de Japón para mantener acceso a materiales críticos. Este escenario implicaría una desindustrialización parcial cuyas consecuencias para el empleo y la base tecnológica japonesa serían profundas. En el otro extremo, Tokio podría negociar algún tipo de entendimiento que implique moderar sus restricciones a cambio de garantías de suministro, una solución que satisfaría necesidades económicas inmediatas pero dañaría su credibilidad como aliado confiable de Estados Unidos. Entre estos extremos existen múltiples variaciones, pero todas comparten un elemento común: Japón carece de opciones verdaderamente favorables. Las decisiones tomadas meses atrás, posiblemente bajo presión estadounidense o por cálculo estratégico propio, crearon una situación donde cualquier resultado implica costos significativos. Es la naturaleza de las guerras económicas cuando se combate sin recursos suficientes para sostener el enfrentamiento. Lo que está ocurriendo entre China y Japón ofrece lecciones que trascienden los detalles específicos de aranceles, sanciones y materiales críticos. Demuestra que en la competencia tecnológica del siglo XXI, el poder no reside únicamente en quien diseña los chips más avanzados o desarrolla los algoritmos más sofisticados. Reside también, quizás principalmente, en quien controla los recursos físicos que hacen posible toda la infraestructura tecnológica. La revolución digital, con toda su apariencia de inmaterialidad, descansa sobre fundamentos profundamente materiales, minerales extraídos de la tierra, procesados mediante técnicas intensivas en energía y transformados en componentes que ninguna alternativa puede sustituir. Beijing parece haber comprendido esta realidad décadas antes que sus rivales y construyó sistemáticamente las capacidades necesarias para explotarla. Tokio, Washington y otras capitales occidentales están confrontando ahora las consecuencias de haber subestimado la importancia estratégica de cadenas de suministro que consideraban meramente técnicas o comerciales. El resultado es un reequilibrio de poder que ninguna sanción tecnológica puede contrarrestar cuando la contraparte controla materiales sin los cuales las fábricas simplemente no pueden producir. La historia que se desarrolla entre Japón y China continuará evolucionando en las próximas semanas y meses. Nuevas restricciones podrían implementarse, negociaciones discretas podrían producir acomodaciones inesperadas, y la dinámica entre presión económica y alineación geopolítica seguirá generando tensiones difíciles de resolver. Lo que parece claro, independientemente de los desarrollos específicos, es que el tablero de la competencia tecnológica global se ha vuelto significativamente más complejo. Y en esta complejidad, actores que poseen recursos insustituibles disfrutan de ventajas que ningún avance tecnológico puede neutralizar en el corto plazo. Las próximas decisiones de Tokio serán observadas con atención no solo en Beijing y Washington, sino en capitales de todo el mundo que enfrentan dilemas similares sobre cómo equilibrar relaciones económicas con alineaciones estratégicas en una era de competencia entre grandes potencias. Como navegue Japón, esta crisis ofrecerá indicaciones valiosas sobre los límites reales del poder tecnológico cuando confronta el control de recursos materiales fundamentales. Y las lecciones que emerjan de este episodio probablemente influirán en políticas industriales y comerciales durante décadas venideras.
La tecnología continuará avanzando y las dinámicas de poder seguirán reconfigurándose. Comprender estas transformaciones requiere atención sostenida a desarrollos que superficialmente parecen técnicos pero cuyas implicaciones alcanzan los fundamentos mismos del orden económico global. Si este análisis te resultó útil para entender mejor las fuerzas que están redefiniendo la competencia tecnológica mundial, considera suscribirte para seguir explorando estos temas en profundidad. El futuro se construye sobre decisiones que se toman ahora, y comprenderlas es el primer paso para anticipar hacia dónde nos dirigimos.